Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Arquitectura. Tratadistas del Renacimiento no italianos. De la materia Historia y Teoría de la Arquitectura, impartida por el profesor en Arquitectura José Manuel Martínez. Presenta el equipo 3, que lo conforma Cázares Sáenz Areli, López Orozco Lisbeth, Rodríguez Mercado María de Lourdes, Cacique Castrejón Silvino Yafet, Acevedo Ambriz José Ángel. Índice. Punto 1. Tratadistas holandeses. 1.1. Jacob Roelofs van Deventer. Punto 2. Tratadistas franceses. 2.1. Roland Frère de Cambrai. 2.2. François Blondel. 2.3. Philibert Delorme. Punto 3. Tratadistas españoles. 3.1. Juan de Herrera. 3.2. Juan Bautista de Todelado. 3.3. Pedro Machuca. 3.4. Diego de Sagredo. Punto 4. Tratadistas alemanes. 4.1. Alberto Durero. Punto 5. Conclusiones y reflexiones. Tratadistas holandeses. Jacob van Deventer. En el año de 1533 se escribió Libellus de Locorum Describendorum Ratione, en el cual se explica la técnica que utilizaba para sus planos. En el año de 1559, el rey segundo le encargó el proyecto de la cartografía sistemática de todas las ciudades de los Países Bajos. Tuvieron un gran valor militar, pero después de un tiempo fueron olvidados. A finales del siglo XIX, nuevamente se encontraron. En el transcurso de 15 años, creó alrededor de 250 y 260 mapas, cubriendo el área desde Frisia hasta lo que hoy es el norte de Francia, llegando a Luxemburgo y el oeste de Alemania. Todos los mapas se hicieron con escala 1 a 8000. Muchos de estos fueron conservados en la Biblioteca Real de Bruselas, pero muchos de ellos se destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial y solo se conservan copias. Se produjo un tercer mapa, que se llama Bigcart, en el cual solo se muestran las fortificaciones, canales, los principales edificios y las calles, del cual se conservan 179 mapas, además de 152 borradores. Tratadistas franceses. Roland Frère de Cambrai, François Blondel y Philibert Delorme. Roland Frère de Cambrai. Arquitecto y teórico 1606-1676. En 1640 fue enviado con su hermano Pufraert de Chanteloup a Italia,
a coleccionar obras de arte para las colecciones reales. En 1666, Colbert le confió la supervisión de los proyectos de Louvre, tradujo Paladillo y Leonardo da Vinci al francés y escribió varios tratados. Tratados. Paralelo de la arquitectura antigua con la moderna. Publicada en 1650, en ella defendía la superioridad de los antiguos sobre los modernos, una polémica que estalló en las siguientes décadas en una guerra cultural. En su prefacio sostenía que los órdenes clásicos, el dórico, el jónico y el corintio, eran modelos perfectos para toda arquitectura y condenaban los órdenes itálicos, el toscano y el compuesto, como corruptos. Idea de la perfección de la pintura. Se publicó en 1662 en Le Mans. Es un tratado teórico sobre la pintura, considerado como el primero y se convirtió en el texto fundamental para la pintura académica francesa en el siguiente siglo. Freart de Cambrai propone a sus contemporáneos la imitación exclusiva de la pintura griega. Esta obra tuvo gran impacto en su lanzamiento debido a que plantea aquí, de alguna manera, los fundamentos de la crítica de arte en Francia. Traducciones. Los cuatro libros de la arquitectura de Palladio. En 1650 publicó su traducción de los cuatro libros. La fecha de publicación y el nombre del editor son muy significativos, ya que con los mismos del paralelismo, Freart sustituyó la dedicatoria original de Palladio por una dedicatoria propia, elegante y culta. El Tratado de Leonardo da Vinci. En 1651 publicó su traducción del Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci, ilustrado con grabados a partir de dibujos de Poussin. La traducción de la perspectiva de Euclides se publicó en 1662 en Le Mans, con Jacques Isbam como editor. François Blondel nació en Rivermont en 1617. Es considerado el jefe de las filas de la tendencia conservadora en la querella de los antiguos y los modernos, que enfrentó a los representantes del clasicismo con los del barroco a finales del siglo XVII. De 1675 a 1683, este publica su tesis que se reedita en 1698. Para él, los órdenes que son autoridad tienen por origen los autores antiguos y los relaciona en una serie de números infinitos para conseguir unos sistemas de medidas válidos. Obras principales. Plan de acondicionamiento de la Plaza de Armas de Metz. Blondel construyó el Parlamento, el Arzobispado, el Ayuntamiento y la portada occidental de la Catedral de Saint-Denis, hoy desaparecida. Plan de embellecimiento de Estrasburgo, incluida la abadía y las rejas del coro de la catedral. Planta del Château de Vendoux en Normandía. Philibert Delorme nació en Francia en 1510. Fue hijo de un maestro de obras, lo cual lo propició a una formación en el arte de la construcción.
Estudió a fondo la obra de Vitruvio entre 1533 a 1536. Estudia las antigüedades constructivas de Roma. Cuando el rey Enrique II sube al trono, lo nombra como superintendente de edificaciones y desde ese puesto diseña el rey la tumba de Francisco I en Saint-Denis y el Château Neuf de Saint en Alemania. Desarrolló una notable actividad en la arquitectura religiosa, aunque solo se tiene certeza de su participación en la capilla de Anet, el trascoro de la iglesia parisina de Saint-Denis-du-Mont, 1545. Escribió los siguientes tratados: Nuevos inventos para construir bien y a bajo costo. Nuevos inventos para construir bien y a bajo costo. Este tratado es práctico. Habla sobre la construcción de todo tipo de cubiertas y una serie de cuestiones de ingeniería y mecánica, que en esos momentos fue de la fascinación de este tratadista. Arquitectura. Publicada en 1567, aceptando los magisterios de Vitruvio y Alberti, pero de manera crítica y no servil. El arquitecto francés basa sus planteamientos en su propia experiencia profesional, tratando en todo hallar una base racional a su arte. Su afirmación, que más vendrá al arquitecto, aquellos que acumulan ornamentación sin razón, proporcionan ni medida. Para continuar diciendo que la ornamentación arquitectónica debe aplicarse con propiedad, según sea necesario y razonable, y no sólo para dar la sensación de riqueza. Nos evidencia las líneas del pensamiento del Ormiano. Tratadistas españoles. Juan de Herrera. Modificó y amplió los planos primitivos e intervino decisivamente en la ornamentación interior de la iglesia y la traza de su fachada, así como en la concepción de la fachada del monasterio. Nació en Movellán, España, de 1530 a 1593. Se interesó por todas las ramas del saber y manifestó siempre su espíritu aventurero. Tratados. Discurso de la figura cúbica. Trata de facilitar la comprensión del arte de Ramón Llull, partiendo de los principios de la formación del cubo según las definiciones de Euclides. El discurso está encabezado con unas láminas de dibujos geométricos. Las figuras que es necesario penetrar y entender para la introducción del cubo. Una lámina con los 9 principios absolutos de Ramón Llull, que todos son llamados en las criaturas primitivos, verdaderos y necesarios, y en Dios, atributos y perfecciones divinas. Otra con los 9 principios relatos del mismo Llull, según puso los Raimundo en 3 triángulos, uno verde, el segundo es colorado y el tercer triángulo es amarillo. Y en otras láminas 5 figuras. Las 3 primeras son para la construcción de las superficies cuadradas, en particular así las cantidades continuas como en las discretas. Y la cuarta y la quinta figura es para la construcción de los sólidos cúbicos, en particular así las cantidades continuas como en la cantidad discreta. Juan Bautista de Todelado. Nació en Toledo alrededor de 1515
y murió el 10 de mayo de 1567 en Madrid. Fue un eminente arquitecto con experiencia en urbanismo e ingeniería militar e hidráulica. Juan Bautista en Nápoles, 1546. Por indicación real, el virrey le llama a su lado para tenerle a sus órdenes. Trabajará durante 13 ininterrumpidos años en diversas obras, entre ellas los balaustres del Castelnuovo, antiguo alcázar de los aragoneses, la iglesia de Santiago Apóstol de los españoles, el nuevo palacio virreinal y descollando el trazo y apertura de la Estada de Toledo, que sí lleva el nombre del virrey y también ostenta legítima y orgullosamente el nombre de su creador. Juan Bautista de Toledo en Madrid. En abril de 1561, ya el rey le encarga las trazas para ampliar el castillo de Ateca. En junio del mismo año, se le ordena dirigir las obras de reedificación del Palacio de Aranjuez. En la arquitectura del Palacio de Aranjuez muestra la influencia de cuatro aprendido el Palacio Famesio. Lienzos en la fachada del edificio, observamos la interpretación personal del orden dórico, simplificando al objeto de conseguir menores costos de construcción. Pedro Machuca nació en Toledo en 1490. Desde 1520 residió en Granada, donde realizó sus obras más importantes, en particular el Palacio de Carlos V en Alhambra y la Puerta de las Granadas. Obras: Puerta de las Granadas, Virgen de la Cinta, Descendimiento de la Cruz, Virgen y Ánimas del Purgatorio o Virgen del Sufragio. Palacio de Carlos V. Obra representativa. Palacio de Carlos V. Tras ello tenemos un vacío hasta que el emperador Carlos V le encarga la construcción de un palacio dentro de las murallas de la Alhambra, tras quedar maravillado y pasar muy buen tiempo en su luna de miel. Por ello hizo construirse un espacio, propios estatus y posición, junto al de los reyes nazaríes, siempre bajo un respeto absoluto al arte y las tradiciones árabes. La distribución, disposición y planos del palacio son propiamente romanos. Tienen una planta cuadrada con un patio central circular adintelado y dos pisos de columnas. En la fachada esta fue dividida en dos secciones, con sillería almohadillada en la inferior, balcones encuadrados por pilastras en la más alta. Disponía de dos portadas con relieves que reproducían las victorias de César. En el patio era novedoso por su forma circular. Tiene 31 metros de diámetro y dos pisos cubiertos de arcos rematados con el orden jónico que se superpone al toscano. Pintura. Las características de su pintura son la monumentalidad tomada de Miguel Ángel, tanto en los cuerpos como en las composiciones. Un buen ejemplo es su cuadro Descendimiento de Cristo. El esfumato es una técnica que usa Machuca, inventada por Leonardo da Vinci. Consiste en dar varias capas de pintura sobre una misma superficie para conseguir un efecto vaporoso y difuminado. Se aplica en los rostros y especialmente en personas y objetos alejados. Diego de Sagredo fue autor de Medidas de Romano,
1526. Primer libro español de tema artístico que divulgó la arquitectura de la antigüedad clásica y el Renacimiento italiano, consideradas como netamente superiores a la gótica. Es el autor del primer libro Vitruvio aparecido en España, en el que se acuña y consagra el léxico culto tomado del Vitruvio. Tratado. El burgalés se propone difundir las medidas del tratadista latino para la formación de basas, columnas, capiteles, entre otras piezas. Fue publicado por el mecenazgo del arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca y Ulloa. Apareció por primera vez en Toledo en 1526 y su éxito fue inmediato, reeditándose hasta 5 veces antes de 1553 y se tradujo a otras lenguas. Centra sus especulaciones en el tema de las proporciones en el cuerpo humano, entendido como el microcosmos. En las medidas, el uso del cultismo no responde a inquietudes literarias. Las voces seleccionadas forman parte de un vocabulario técnico necesario para transmitir el conocimiento de nuevos métodos de edificación de nuevos estilos arquitectónicos. Tratadistas alemanes. Alberto Durero. Nació el 21 de mayo de 1471 en Nuremberg, Alemania. Fue hijo de Alberto Durero el Viajero y Bárbara Holfer. Su padre fue un orfebre húngaro, donde Alberto Durero aprendió su oficio. En producción realizada se encuentran pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. En 1486 ingresó en el taller de Michael Goldgemund como aprendiz de pintor y diseñador de grabados. Después de 4 años, ese taller decidió realizar un viaje de estudios a Colmar. En 1494 emprendió un viaje a Italia donde se fascinó por la geometría y las proporciones matemáticas. A su regreso a Nuremberg, se centró en un serio estudio de las matemáticas y las proporciones humanas. En 1528 se publicó en alemán un tratado sobre las proporciones del cuerpo humano, que en algunos aspectos era totalmente novedoso. Habla sobre la teoría de la perspectiva. Se han recuperado alrededor de 1500 hojas de apuntes. Durero estudió a Vitruvio, Euclides y Gaurico. Método del triángulo. Consiste en trazar una figura humana sobre un triángulo equilátero, donde la distancia entre los pezones es igual al punto bajo del cuello. Esto permite al artista ubicar la altura y el ancho del pecho. Posterior a ello, Durero combina el método del triángulo con el método del círculo, construido por medio de un compás. La proporción para este método se basa en dividir la figura humana completa de un hombre en 8 partes. La primera sección es la cabeza, el círculo marca los brazos, que es el largo de la altura, y el centro del círculo ubica la disposición del corazón, que está en el esternón. Otro método fue propuesto alrededor de 1512. Está basado en Gaurico. Consiste en un hombre de 9 cabezas. El ancho del cuerpo del lateral corresponde a 2 veces el ancho de la cabeza. Método empleado. Consiste en una relación aplicada a la figura humana, basada en la proporción de los 6 pies, fundamentado en el canon de Vitruvio.
Estereotomía. Consiste en planos transversales de la figura humana y el trazo de los mismos. Escribe su boceto en los cortes, barbilla, nivel del hombre, punto bajo del cuello, pezón, cintura, rodilla, tobillo, hueso de tobillo, planta. Esta lectura permite visualizar el volumen del plano. Método de transferencia. Este sistema se basa en una proyección de plano de la Tierra por medio de paralelas utilizando un triángulo para llevar medidas de un plano a otro perpendicular. Diseño un... Conclusiones. Con el conocimiento que adquirimos al realizar esta presentación, pudimos conocer más del Renacimiento y sus tratadistas. Nos percatamos que no solo los más grandes tratadistas fueron italianos, sino que por todo el mundo existieron grandes genios de esta época. Los arquitectos no italianos aportaron grandes tratados que con el paso del tiempo fueron muy importantes y útiles, y marcaron a la arquitectura de esta época al igual que la que sucedía hasta llegar a los días de la actualidad. Para concluir, podemos decir que los tratados expuestos aquí nos sirven para conocer más a profundo los pensamientos que tenían los arquitectos de esa época sobre la arquitectura, y hoy en día nosotros podemos usarlos para crear una mejor arquitectura, además de reflexionar acerca de lo que se presenta y lo que representa la construcción y sus derivados.